7 de la mañana, 33 minutos. Nuestro tema del día es Le creo a, numeral Le creo a. Está con nosotros a esta hora el ex senador del Pacto Histórico y afamado libretista y exitoso libretista, el doctor Gustavo Bolívar. Doctor Gustavo Bolívar, gracias por acompañarnos. Buenos días. Sí, buenos días, muy buenos días, Luis Carlos, y a toda la mesa y a los oyentes. Gracias por darnos algunos minutos. Doctor Bolívar, me estoy sintiendo un eco. Gracias. Doctor Bolívar, quisiera preguntarle, hombre, de todo esto, ¿qué está sintiendo usted? ¿Usted comparte la tesis de lo que dice el presidente Gustavo Petro de que esto es producto de un golpe blando? Bueno, mire, primero que todo, nos hemos metido unos autogoles, que eso sí no tiene nada que ver con la oposición. Y uno de ellos, pues, fue aceptar en la campaña personas ajenas a una causa, a una idea que era la que nos unía en torno al proyecto político. Y hoy estamos pagando las consecuencias. Cuando el presidente se refiere a un golpe blando es la utilización de esos, en este caso, de esas acusaciones de una persona que un día cambia de parecer, al otro día se excusa, que uno siente que emocionalmente no está bien. Entonces, cuando uno mira la historia de Colombia y en el pasado han sucedido cosas similares, por lo menos en las denuncias como la ñeñe política o el ingreso de dinero de Odebrecht a las otras campañas, etcétera, uno no ve la misma reacción de la prensa con respecto a lo que está sucediendo ahora. Uno ve que hay una exageración, uno abre ciertos portales y 30 noticias, todas son dedicadas al mismo tema. Entonces, a eso se refiere el presidente, que realmente puede estar sucediendo eso. Doctor Bolívar, y usted hace un análisis muy interesante y además real en el sentido de que a la campaña de Gustavo Petro se sumaron un montón de personas que no necesariamente hacían parte del proyecto inicial y del proyecto que ideológicamente mostraba o tenía el proyecto del Pacto Histórico y de la Colombia Humana. Pero quisiera preguntarle sobre lo que dice Armando Benedetti. Sí, fue un error aceptarlo, es lo que ustedes aceptan. Pero ¿le preocupa de alguna manera a usted que hayan entrado dineros calientes en la campaña, como es lo que sugiere Armando Benedetti en estas conversaciones con Laura Sarabia? Pues mira, yo te digo lo que conozco, Luis Carlos, porque yo estuve muy cerca de la campaña. Esta fue una campaña pues que se hizo con el voto de reposición. A muchos nos tocó prácticamente a veces estar pagando cosas pequeñas porque no había dinero. Y las acusaciones de Armando, que no les quiero restar gravedad porque las tiene, pues ya él tiene que entrar a demostrar que eso sea cierto, porque no, digamos, yo lo que yo leí en la revista Semana de sus denuncias, cuando Vicky le pregunta quiénes dieron la plata. No, unos señores, a usted le dieron la plata. No, yo nunca vi un peso. Y, y después preguntan, y escucho una bulla impresionante ahí en el chat. Y después preguntan, un señor pidió el teléfono del gerente y yo no se lo di. Entonces, ¿a dónde mandaba él a esas personas a entregar el dinero si no es a la gerencia? Entonces, uno ve muchas incongruencias. Yo lo que sí creo es que la justicia debería actuar muy rápido, citar a Armando, decirle: usted hizo esta acusación, muestre las pruebas y ya, o se genera una Y imputación especialmente la o un condición de archivo mujeres de cabeza de la denuncia, familia porque es que en el país no proceso puede desde seguir en vilo, 2026 se esperando que una reducirá de manera persona un gradual día las diga una semanas a cosa y esa cotizar misma persona de al otro día diga la otra, 25 y después semanas otra vez sea Gustavo, hasta que se llegue repetido. a Es las una 1000 inestabilidad. semanas. doctor Gustavo, es que tengo ahí, yo no sé por qué tengo una interferencia como de algo ahí. Vamos a mejorar la comunicación para poder hablar bien con Gustavo Bolívar. Esta es una entrevista muy importante. Se está metiendo un audio, no sé a qué corresponda, pero es muy importante porque, Darcy, este es uno de los que pinta para ser el gran escudero del presidente Gustavo Petro en esta etapa en la que necesita
nueva gente a su alrededor, ¿no? Sí, claro, ese uno, lo dijimos ayer, es uno de los llamados aquí a ser mosquetero y a defender porque es un petrista pura sangre, ¿no? Es que él lo ha dicho, el problema de ellos fue los no puras sangres que llegaron después a la campaña, pero también sabe mucho, ¿no? Hizo parte activísima de la campaña, estuvo en los aviones, estuvo con Benedetti, sabe todo. Está con nosotros otra vez el doctor Gustavo Bolívar. ¿Ya nos escucha mejor, doctor Gustavo? Sí, ahora sí, qué pena que se escuchaba mucha bulla. Nosotros también, sí señor. Quiero preguntarle esto, usted que conoce la campaña, usted estuvo ahí, ¿cierto? ¿Usted mete sus manos en el fuego frente a la posibilidad de que hayan entrado dineros calientes para mover la elección en lugares como la costa y como Pacífico, como dice Armando Benedetti? Sí, por Gustavo Petro completamente. Mira, Luis Carlos, yo tuve la fortuna de ser compañero de él en el Congreso, casi de pupitre, y he visto su accionar a través del tiempo que lo conozco. No sé de 2016 para atrás cómo haya sido, pero en ese tiempo él es una persona que incluso se disgusta mucho con personas que le hacen propuestas non santas. Yo lo he visto rechazar ofertas, y aquí voy a hacer una infidencia que tal vez no he contado. Él me contó en alguna ocasión que en Cali le habían hecho una oferta millonaria por el puesto de yo no me acuerdo cómo se llama ese puesto, pero es el de la DIAN de Buenaventura. O sea, toda esta gente en campaña viven haciendo ofertas por ciertos puestos y él obviamente las rechaza. Yo también lo vi rechazar en 2018 una oferta de un grupo muy grande, porque ese grupo tenía una demanda en ciernes con el distrito y dijo, no, primero páguenle al distrito y después ahí sí hablamos. O sea, era una persona totalmente correcta. Yo lo que sí sé, y eso a mí también me buscaban para eso, es que hay mucha gente que busca intermediarios para mandar plata a la campaña. Le dicen, bueno, oiga, quiero aportar a la campaña, y uno lo primero que tiene que decir, ahí está el gerente. Entonces, si esas personas van donde el gerente y él recibe ese dinero, pues eso tiene que estar en los libros de contabilidad. Eso es muy fácil de verificar. Ex senador, ¿usted cree que es posible, porque una de las hipótesis es que parte de ese dinero haya llegado desde Venezuela? ¿Usted cree que es posible que a la campaña hayan entrado dineros provenientes del gobierno de Nicolás Maduro? No, esa vía sí es imposible. Les voy a decir porque, mira, en todas las reuniones y en todas las reuniones seccionales, el primer ítem de la charla era cuidado con el dinero que entra porque nosotros tenemos 1000 ojos más que cualquier otra campaña en sí. Mucho cuidado con ese dinero, no se puede recibir, y ahí estaba pues la tabla de lo que no se podía recibir. Ni dineros del extranjero porque es prohibido, ni dineros de narcotraficantes porque sí, peor, esa ha sido nuestra lucha toda la vida, ni dineros de contratistas. Entonces se volvía esto una cosa incluso que mucha gente decía, pero bueno, entonces, ¿cómo hacemos? Aquí están ofreciendo plata, pero no encajan dentro de los parámetros que ha fijado la campaña y necesitamos dinero, pues no lo podíamos recibir. Se cuidó mucho porque sabíamos precisamente esto, que no se podía recibir dineros ilícitos porque teníamos 1000 ojos encima, o los tenemos. Gustavo, buenos días, lo saluda Juan Lozano. Ayer el canciller Leiva dijo que Benedetti era un drogadicto y digamos que esas acusaciones que le hacen a Benedetti no son nuevas. Cuando empezaron a desembarcar los políticos tradicionales en la campaña de Petro, usted protestó, usted tuvo una pelea pública con Roy Barreras, usted advirtió sobre el riesgo que podía representar que llegara la política tradicional a esa campaña. Le quiero preguntar por el caso puntual de Benedetti. Hubo gente en la campaña que le advirtió al presidente Petro sobre lo que podía pasar con Benedetti a medida que Benedetti fue ganando proximidad y se convirtió en la campaña en el tipo más cercano a Gustavo Petro. Ustedes le advirtieron que algo podía pasar, ustedes vieron que algo raro estaba pasando, ustedes vieron a su candidato en riesgo o en peligro presente o futuro. Bueno, yo esos riesgos los asumí públicamente a un costo muy alto. Incluso cuando yo empecé a oponerme a la llegada de estos señores,
dentro del pacto histórico conseguí algunas animadversiones, porque me decían, pero bueno, usted sabe que es difícil llegar solo, usted sabe que no se puede en este momento empezar a dividir. Incluso me hicieron, cuando le pedí a Armando Benedetti que se apartara de la campaña porque ya le aparecían estas imputaciones en la corte, me hicieron un hashtag que decía Bolívar se equivocó, y la gente que hoy sabe el costo que hemos pagado, porque me puse a leer ese tweet y los comentarios, decía que mejor me quedara callado, que así no era, porque yo veía que la gente estaba muy ilusionada con el triunfo y sentían que cualquier cosa que uno decía que pudiera ir en contra, digamos, de ese interés de ganar, pues se volvía lo ponía a uno como enemigo. Y yo, la verdad, no quisiera hoy, ni he salido a cobrar eso, porque no es el momento, pero yo sí. Pero usted tenía razón. A veces en política 2 más 2 no es 4 y no puede ser 1 o 0. Pero eso es lo que nos pasó. Exactamente. A la luz de lo ocurrido, doctor Bolívar, usted perdió, digamos. Usted, que era el hombre cercano a Gustavo Petro, usted termina fuera en ese momento. Armando Benedetti termina montado en los aviones con Gustavo Petro. Roy Barreras termina montado en la campaña de Gustavo Petro. Y un montón de gente que eran los que manejaban la política nacional, montados con Gustavo Petro, y los sacan ganador. Porque la diferencia es una diferencia marginal y es evidente en números que el trabajo de ellos es un trabajo que termina funcionando. Entonces, la pregunta, Gustavo, es, ¿usted qué perdió, cierto, en ese momento en las afinidades? ¿Por qué pierden las afinidades? ¿Qué le da Benedetti que lo vuelve más amigo de él, más cercano de él? Mire, hay una cosa, hay 2 etapas en el ingreso de estos señores a la campaña. La primera es que sí le dan un revulsivo, son animales políticos, digamos, quiero decirlo en el buen sentido de la palabra, son profesionales de la política. Nosotros no teníamos una persona de ese perfil, ni el de Roy, ni el de Benedetti. Incluso ustedes vieron que el de Prada es su talante para hablar con los medios. No teníamos una persona, no teníamos esas personas en la campaña. Entonces, al comienzo, Armando le da un norte a la campaña, empieza a organizar manifestaciones por todo el país. Ya la habíamos hecho en 2018, pero él las hace más ágiles. Muchas veces uno se varaba por una tarima, por un sonido, él lo conseguía. Era un tipo muy activo, eso hay que reconocerle, que fue muy, muy activo en la campaña y al comienzo muy positivo. Pero cuando llegó la campaña de Rodolfo, que era una campaña que prescindía precisamente de estos personajes, ya se nos volvió un lastre, porque empezó ese último mes de Rodolfo fue frenético en la televisión, sobre todo preguntándole al país, ¿ustedes le entregarían el país, la chequera del país a Roy y a Benedetti? Y todas las noches el señor en primer plano preguntándole eso al país. Pues obviamente el señor ascendió muchísimo en las encuestas, y en otros tocó, que ustedes recuerdan, prácticamente Roy Barreras la última semana no volvió a aparecer por recomendación de los estrategas, porque era eso, ya se nos había vuelto, era un lastre. Al comienzo, como le digo, muy útiles, tendiendo puentes con esa vieja clase política en las regiones, pues que es muy difícil de conquistar, y se obtuvo esa ganancia, pero al final se nos estaba volviendo un lastre por eso. Gustavo, le saluda William Calderón. Sí, recuerdo que usted desde el comienzo fue muy crítico con la llegada de Benedetti y de Roy Barreras. ¿Qué era lo que a usted le generaba tanta sospecha de Benedetti? ¿Por qué se oponía? ¿Qué había visto en la campaña que le hiciera que fuera impresentable dentro de la campaña de Gustavo Petro? Era simplemente el hecho de considerar que en ellos no había un interés ni ideológico, ni patriótico, ni digamos que representaran nuestra causa. Al ver que ellos saltaban de partido a partido y estaban con todos los gobiernos, uno lo que entiende es que son profesionales de la política. Entonces, de hecho, yo he contado esta anécdota cuando Petro lanza la idea del pacto histórico, por allá como en junio de 2021, los primeros que acercan son ellos dos, ahí en el Congreso. Nosotros estábamos ahí en las curules cuando llegaron, y primero llegó Armando, después llegó
Roy dijo, Petro, le jalamos al pacto histórico, ese llamado es necesario para unir al país y tal, etcétera. Y cuando ellos se retiraron, yo me acuerdo que le dije al presidente, al ese momento senador Petro, le dije, Petro, usted va a ser presidente. Porque le dije, estos tipos saben dónde ponen las garzas. Ellos no se acercan a una campaña que no va a ganar. Entonces le dio risa. Y obviamente ellos entraron, lo que les cuento ahorita, pues le metieron toda la ficha, hay que reconocerlo, trabajar. Entiendo, pero quiero preguntarle con esa misma transparencia de siempre. Porque usted dice, ellos sabían dónde ponían las garzas y eran unos animales políticos. Pero aquí también se está hablando un poco de vicios. Se está hablando de malas prácticas, se está hablando de droga en el caso de Armando Benedetti. Y Armando Benedetti también hace ese señalamiento directamente al presidente de la República, lo hace en las grabaciones. ¿Armando Benedetti también llevó vicio a la campaña y al presidente Gustavo Petro? Pues mira, a mí me conste, nunca vi nada de eso. Obviamente en las manifestaciones y toda esa cosa, al final, cuando nos iba muy bien, yo sí veía que el presidente tomó una cerveza, no normal, pero que yo haya visto vicio, nunca lo vi. Se comentaba de él, pero yo con esas cosas así personales, que son tan delicadas, nunca me meto porque, pues, bueno, uno tiene hijos y uno no sabe cómo sea el mañana, pero yo mire, nunca vi eso, nunca lo vi. Ex senador, pero acuérdese el famoso episodio de la Plaza Roja. Usted estaba ahí en Girardot, en su plaza, en su tierra, y claramente el presidente estaba pasado de tragos, lo vimos todos. Eso no era una cerveza. Él mismo lo admitió, que venía de un viaje y que se había tomado algo que le había hecho daño. Sí, que se tomó un par de cervezas, pero ahí había, incluso eso fue un tema complejo porque mucha gente empezó a decir, pero ¿cómo lo dejaron subir ahí? En fin, empezaron a echarse las culpas unos a otros. Ahí realmente el culpable fui yo, porque yo me voy a organizar, pues era mi manifestación en mi ciudad, yo tenía que ver que eso saliera muy bien, entonces yo los dejo a ellos en el almuerzo con unos empresarios y me voy a la tarima. Desde las 2 de la tarde yo llegué allá porque la reunión era a las 4. Y a las 3:30 se desgaja un aguacero impresionante y la plaza quedó desocupada. Pero no quedó ni un alma porque en Girardot, en el Camellón, ahí es como unos pasillos, como unos pasillos donde la gente se resguarda del sol o de la lluvia. Entonces, la plaza estaba sola y él me pidió una foto. Entonces le dije, no, en este momento no hay nadie. Entonces yo pienso que ellos se relajaron un poco y siguieron ahí tomando de sus cervezas. Porque después se pasa el aguacero y vuelve y se llena la plaza. Y ya a las 5:30 de la tarde yo le mando una fotografía a Armando y le digo, hermano, esto ya está lleno. Digo, bueno, ya vamos para allá. Mentira, ya el hombre ya había tomado. Porque pensaron que no iba a haber manifestación. Entonces yo le escribo a las 6 de la tarde. Pero entonces el que lo hizo tomar, no me haga esto. El que lo hizo tomar ahí fue Benedetti. No, normal. O sea, ellos estaban en un almuerzo y cuando yo mando esa foto que no hay ni un alma, pues dijeron, eso ya no hay nada. Entonces yo creo que ahí se relajó la cosa. Cuando yo le digo a las 6 de la tarde, 6:30 de la tarde, presidente, no me haga esto en mi tierra, yo lo dije un tono enfadado porque me ha costado un mes organizar esa reunión y bueno, toda la logística que implica eso. Y yo cuando le digo, no me haga esto en mi tierra, yo creo que él siente como la obligación de ir y ahí fue la embarrada. Porque se había tomado sus cervezas o su trago, no sé qué tomaron, sus vinos, y obviamente pues él lo reconoció, llegó pasadito de tragos. Ex senador, quizás una de las preguntas más difíciles de todo este capítulo sigue siendo la de los vuelos y la del avión en el que viaja Marelvis Mesa desde Bogotá a Caracas, porque el ex embajador Benedetti dice en todas las respuestas que ha dado a los medios que él no va a contestar sobre eso porque era el mismo avión que usaba el presidente Petro en campaña. Y lo que sabemos es que se supone que ese avión es de la empresa SADI, la Sociedad Aeroportuaria de Ibagué, y que varios candidatos y miembros de la campaña del pacto viajaron en ese avión en ese momento. Roy Barreras, Iván Cepeda, no sé si usted lo hizo, pero ¿quién ponía esa plata para esos viajes del avión y quién le paga los vuelos a Benedetti? ¿Usted qué sabe de eso?
Bueno, mira, sí, son dos cosas distintas. En campaña, obviamente, un candidato presidencial usa aviones privados, pequeños, porque ya los aviones comerciales se vuelven inseguros y bueno, etcétera. Los tiempos, ¿no? A veces se viaja a los lugares donde no llegan la aviación comercial, Guapi, Nuquí, bueno, donde hay aeropuertos solamente para aviones pequeños. Y esos rubros están en la contabilidad. Entonces yo sé que se pagan, porque eso no puede ser gratuito. Mucha gente ofrece, y uno sabe que detrás de los ofrecimientos pues viene de algún interés. Mucha gente dice, yo les presto el avión, o yo me he encontrado gente que me dice, yo le presto el avión, yo le digo, nada. Es posible que hasta yo haya viajado en esos aviones, no sé el origen, no conozco nada, simplemente decían, hay una reunión en tal parte y uno se sube y ya, inocentemente, pero no sé esos dineros. De hecho, conozco el rubro de 2018, que yo incluso llegué a decirle, oiga, pero hubiéramos comprado una avioneta y después de la campaña se vende, porque lo que se pagó es más plata de lo que vale una avioneta. Se pagan 2.000, 3.000, 4.000 millones en una campaña por ese servicio y una avioneta no vale $1 millón. Entonces, yo me acuerdo que puse esa queja. En esta ocasión ya tendrían que entrar a revisar los libros y mirar cuánto se pagó. No conozco las cuentas de esta vez. Y lo de Armando Benedetti, pues ya por fuera de la campaña, ya no se sabe quién está pagando esas avionetas. Él dice que las prestan unos amigos, pero la verdad a mí sí me parece pues raro, porque son viajes costosos. A mí me cuentan que un viaje ida y vuelta a Caracas mínimo puede costar entre 90 y 100 millones de pesos. No sé cuántas veces viajó, si dos, tres, las que hayan sido, me parece de todas maneras delicado y él tendría que ya entrar a explicar por qué se las prestan o quién se las presta. ¿Usted va a seguir adelante con la posibilidad de buscar la alcaldía de Bogotá? Porque pues por ahí dicen que la cosa no está muy fácil, que a usted le tocaría es dedicarse simplemente a defender el gobierno de Gustavo Petro, o va a venir aquí como el gran escudero de Gustavo Petro, que además lo necesita. A mí me gustaría más eso, la verdad a mí me gustaría más ahorita entrar como a reorganizar el Colombia Humana, que está un poco desorientada porque los directivos siempre se fueron al gobierno o están en cargos públicos. Yo quisiera más eso y yo tengo una reunión ya para decidir de aquí al viernes, porque no me dieron más plazo, de saber si voy o no como candidato. La verdad me gustaría más lo primero, dedicarme a defender al gobierno. Yo tengo una inhabilidad para ocupar cargos públicos hasta por lo menos el 1 de enero, y entonces ya el año entrante vería si pudiera entrar al gobierno, pero por ahora yo quisiera más eso, aunque obviamente tengo la presión del movimiento de que pues no tenemos nombres y candidatos fuertes para asumir esa alcaldía, esa candidatura. O sea, es correcto si digo, Gustavo Bolívar preferiría no ser candidato a la alcaldía y más bien ser en este momento reorganizar la Colombia Humana, luego ocupar un cargo en el gobierno y quizás pensar en el 2026 en una candidatura presidencial más bien. Bueno, pues hay que ir paso a paso. Por ahora, si me logro zafar de la responsabilidad de ir a la alcaldía, me gustaría hacer esa reorganización del partido y el año entrante colaborarle a Gustavo Petro en el gobierno. Ya lo de 2026 se verá, porque como la política es tan cambiante, dependemos mucho de cómo le esté yendo al gobierno. Si al gobierno le está yendo bien y la gente quiere que ese tipo de gobierno continúe, pues seguramente ahí aparecerán varios nombres. Y si le ha ido mal, ni asomarnos por allá, pero yo confío que le va a ir muy bien. 7:57 a.m, perdón. Doctor Gustavo Bolívar, ex senador, como siempre, gracias por su generosidad, por su tiempo y por ayudarnos a entender su punto de vista de lo que está pasando en Colombia. Es usted muy amable, muy gentil. Bueno, a usted, Luis Carlos, y a todos los de la mesa, un saludo. Muchas gracias.